¿Existen batallas tan profundas que la mente moderna prefiere ignorar? ¿Historias de fe tan intensas, tan crudas, que a veces parecen inconvenientes? Dicen que hay personas que nacen para dejar huella, pero algunas nacen para ser un campo de batalla donde el cielo y el infierno se disputan la realidad. Esta es la historia de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, y de las batallas que libró, no solo en su propia carne, sino en las almas de aquellos que el mundo había dado por perdidos. La suya no es solo una historia de estigmas y milagros, es la crónica de una guerra espiritual real, una historia que revela la crudeza del mal y el poder infinito de la cruz. Hoy no conoceremos la historia que se cuenta en susurros. Conoceremos el testimonio de cómo ese combate, vivido hace décadas en una celda de San Giovanni Rotondo, sigue resonando y salvando vidas en nuestros días, en la vida de personas como nosotros. Ricardo vivía en una urbanización lujosa a las afueras de Valencia, España. Era un arquitecto de renombre. Sus diseños, minimalistas y fríos, eran la envidia de la industria. Su vida era una estructura perfecta, una esposa devota, Elena, una carrera exitosa y un hijo adolescente, Mateo. Pero bajo esa fachada de cristal y acero pulido, la estructura de su familia se estaba pudriendo desde dentro. Ricardo era un católico de cuna, pero no de corazón. La misa era un evento social, la oración una superstición que toleraba en su esposa. Su verdadero Dios era el éxito, y ese Dios le estaba fallando estrepitosamente. Mateo, su único hijo, se había perdido. No era una rebeldía adolescente común, era algo más oscuro. Comenzó con un aislamiento hosco, pero pronto degeneró en una agresividad volátil. Mateo, que antes era un chico luminoso y deportista, ahora pasaba las noches encerrado en su habitación. Había perdido peso, sus ojos estaban permanentemente inyectados en sangre y una palidez enfermiza se había apoderado de él. Ricardo y Elena lo atribuyeron primero a las drogas, pero las pruebas salieron limpias. Lo llevaron a los mejores psicólogos y psiquiatras de Valencia. Depresión severa con rasgos psicóticos, diagnosticaron, pero los medicamentos solo parecían adormecerlo o enfurecerlo más. La casa, antes un santuario de diseño moderno, se sentía opresiva, fría. Elena encontraba a veces en la habitación de Mateo extraños símbolos dibujados en cuadernos, una fascinación morbosa por lo oscuro que había encontrado en rincones oscuros de Internet. Una noche, Ricardo, incapaz de dormir, pasó por el pasillo y escuchó un susurro gutural desde la habitación de Mateo. No era la voz de su hijo, el terror. Un terror frío y primitivo que ninguna lógica arquitectónica podía explicar se apoderó de él por primera vez. Elena, en cambio, se aferraba a lo único que le quedaba. Pasaba horas en la parroquia local, de rodillas ante el sagrario. Su párroco, Fray Antonio, un franciscano anciano y de mirada penetrante, la escuchaba con paciencia. Ella le contó todo: la voz, los símbolos, la sensación de presencia en la casa. Fray Antonio no descartó sus miedos. Elena le dijo con calma: has estado luchando contra esto con médicos. Quizás es hora de luchar con los santos. ¿Conoces al Padre Pío? Elena solo conocía la imagen popular, el fraile con los guantes que cubrían sus manos heridas. Llevo décadas como sacerdote, continuó Fray Antonio, y he aprendido que hay realidades espirituales que no podemos ignorar. El Padre Pío no solo fue un santo de milagros, fue un guerrero, libró batallas físicas con el demonio. Lo que estás describiendo, él lo entendería. Fray Antonio le dio a Elena una biografía del santo y un pequeño rosario de madera. Léelo y haz que Ricardo lo lea, y recen juntos. Elena llegó a casa y dejó el libro sobre la mesa de centro de mármol. Ricardo lo vio y resopló: un libro, perfecto, eso solucionará todo. Pero esa noche, el silencio de la casa fue roto por un grito de Mateo, un alarido de pura angustia que heló la sangre de Ricardo. Corrió a la habitación y encontró a su hijo acurrucado en un rincón, temblando, señalando la ventana y susurrando: no me dejes, me está mirando. No había nada allí.
La desesperación rompió la última barrera del orgullo de Ricardo. Mientras Elena consolaba a Mateo, Ricardo bajó al salón a oscuras y con manos temblorosas tomó el libro del Padre Pío. Comenzó a leer por sí mismo, buscando algo que refutar, pero lo que encontró lo dejó paralizado. No leyó sobre un santo etéreo que levitaba entre nubes. Leyó sobre un hombre llamado Francesco Forgione, nacido en Pietrelcina, que desde los 5 años veía y hablaba con Jesús y la Virgen, pero que también era atormentado por visiones demoníacas. Leyó cómo, en su juventud, el diablo se le aparecía como un gato negro monstruoso o como un hombre desnudo, tratando de disuadirlo de su vocación. Ricardo sintió un escalofrío. Siguió leyendo sobre la vida en el convento, sobre la llegada de los estigmas, esas heridas de Cristo que llevó por 50 años. Pero lo que realmente capturó a Ricardo fue el capítulo sobre sus batallas en la celda. El libro describía cómo los otros frailes escuchaban ruidos terribles provenientes de la celda número 5, golpes, arrastrar de cadenas, gritos. Encontraban al Padre Pío por la mañana, tirado en el suelo, amoratado, sangrando, exhausto. El demonio no puede soportar a los que se entregan a Dios, le dijo una vez a un compañero. Intenta asustarme, pero yo tengo a Cristo. El libro detallaba cómo el Padre Pío se refería al diablo como el barbudo o el coso, negándose a darle la dignidad de su nombre. Ricardo leyó sobre el poder del Padre Pío en el confesionario, cómo pasaba 16 horas al día absorbiendo los pecados del mundo, cómo podía leer las almas y sabía los pecados antes de que se los dijeran. Ricardo se detuvo, miró sus manos, las manos que habían diseñado edificios pero que no podían proteger a su propio hijo. Comprendió con una claridad aterradora que la enfermedad de Mateo no estaba solo en su mente, era un ataque. Un asedio espiritual. La fascinación de Mateo por lo oculto no había sido una fase, había sido una invitación. Había abierto una puerta y algo había entrado, y los médicos con toda su ciencia estaban tratando de curar una herida de bala espiritual con una tirita psicológica. Por primera vez en 20 años, Ricardo sintió la necesidad de confesarse, no por ritual, sino por necesidad de combate. Al día siguiente, buscó a Fray Antonio, se sentó en el confesionario, no como el arquitecto exitoso, sino como un hombre roto. Padre, comenzó, su voz quebrada, he vivido como un idiota, he dejado que el orgullo construya mi vida y he dejado a mi familia indefensa. Y ahora hay algo en mi casa. Ricardo confesó décadas de indiferencia, de soberbia, de fe muerta. Fray Antonio lo escuchó y cuando le dio la absolución, Ricardo sintió un peso que no sabía que llevaba, levantarse de sus hombros. No fue magia, fue la gracia. El Padre Pío tenía un dicho, le dijo Fray Antonio al salir, reza, ten fe y no te preocupes, la preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Pero luego añadió, con una seriedad que Ricardo nunca olvidaría, pero ahora debes luchar. El Padre Pío usaba el rosario como un arma, úsalo, y esta noche iré a tu casa, no a cenar, iremos a rezar. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de miedo y una nueva y extraña determinación. Esa tarde, Ricardo le contó a Elena lo que había leído y lo que había hecho. Ella lo miró, no con sorpresa, sino con un profundo alivio. Te estaba esperando, dijo simplemente. Cuando Fray Antonio llegó esa noche, no traía más que su estola y un frasco de agua bendita. La casa se sentía más fría que nunca. Mateo estaba en su habitación, en silencio, un silencio que era peor que los gritos. Fray Antonio les pidió a Ricardo y Elena que se sentaran en el salón. Vamos a rezar el rosario, dijo. No importa lo que escuchen o sientan, no dejen de rezar, invoquen al Padre Pío, él sabe de esta lucha. Comenzaron, Padre nuestro, que estás en el cielo. Mientras rezaban, la atmósfera pareció espesarse. Ricardo sintió el vello de su nuca erizarse. Dios te salve, María. Desde el piso de arriba se escuchó un golpe sordo. Elena se estremeció, pero Ricardo tomó su mano. Santa María, Madre de Dios.
Un gruñido bajo, animal, pareció vibrar en las paredes. Fray Antonio roció agua bendita hacia la escalera. San Padre Pío, tú que venciste al enemigo en la tierra, ruega por nosotros. Entonces, la puerta de la habitación de Mateo se abrió de golpe con un estruendo que hizo vibrar los cristales. Mateo estaba en el umbral, pero no era él. Sus ojos estaban idos, fijos en Fray Antonio con un odio puro. «Largo de aquí, viejo», siseó con una voz que no era la suya, una voz rasposa y duplicada. Elena ahogó un grito. Ricardo se puso de pie. Su instinto era proteger a su familia, pero Fray Antonio le puso una mano en el pecho. «De rodillas, Ricardo. Reza. Ahora». Fray Antonio avanzó hacia la escalera, sosteniendo su crucifijo. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que dejes a este niño». La cosa que controlaba a Mateo rió. Un sonido horrible. «Este es mío». Abrió la puerta. Fray Antonio no retrocedió. La sangre de Cristo es más fuerte que cualquier pacto, y la intercesión de su siervo Pío es más fuerte que tu odio. Ricardo y Elena, arrodillados en el salón, rezaban el rosario en voz alta, sus voces temblando pero firmes. «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla». El sacerdote comenzó a rezar la oración de liberación. Mateo, o la entidad, gritaba blasfemias, cosas que un chico de 16 años no podría saber. Pero Fray Antonio, con la autoridad de Cristo, continuó: «Padre Pío, combatiente de San Giovanni Rotondo, únete a nosotros». En ese momento, Ricardo, mirando a su hijo contorsionado por el odio, no sintió miedo, sino una profunda compasión. Vio lo que el Padre Pío debió haber visto en el confesionario, no al pecador, sino al alma preciosa que estaba siendo estrangulada. «Mateo», gritó Ricardo, «hijo, te amo, vuelve, Jesús, sálvalo». En el instante en que Ricardo gritó el nombre de Jesús, Mateo se arqueó hacia atrás con un alarido ensordecedor y luego colapsó en el suelo inconsciente. El silencio que siguió fue absoluto. La opresión, el frío, la malicia, todo se había ido. El aire en la casa se sentía ligero, limpio. Fray Antonio, pálido pero en paz, bajó las escaleras. Ricardo y Elena corrieron hacia su hijo. Estaba respirando profundamente, en calma. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Ricardo lo levantó en brazos. Pesaba como un niño. Lo llevó a su propia habitación y por primera vez en meses, Mateo durmió un sueño sin tormentos. La recuperación no fue instantánea, pero la batalla había terminado. Mateo despertó al día siguiente sin recordar nada de la noche anterior, pero con una claridad en los ojos que no habían tenido en más de un año. «Papá», dijo con voz débil, «tuve una pesadilla horrible». Ricardo lo abrazó. «Se acabó, hijo, se acabó». Hubo meses de terapia, esta vez con Fray Antonio y con psicólogos católicos que entendían la necesidad de sanar la mente y el alma. Mateo tuvo que reaprender a rezar, a confiar. Ricardo se convirtió en otro hombre. La arquitectura seguía siendo su trabajo, pero ya no era su Dios. Él y Elena redescubrieron su matrimonio, no sobre la base del éxito, sino de la fe compartida y una batalla ganada juntos. Ricardo se convirtió en un adorador nocturno en la parroquia. Encontró en el silencio ante el Santísimo la misma paz que el Padre Pío debió haber encontrado después de sus combates. Un año después, toda la familia viajó a San Giovanni Rotondo. Ricardo se paró frente a la tumba del Padre Pío, incapaz de hablar. No tenía nada que pedir, solo podía agradecer. Vio la celda, vio el confesionario y entendió la historia real que el mundo no quería saber. No era un secreto que la Iglesia ocultara, era una verdad que el mundo moderno había olvidado, que el mal es real, pero que la gracia es más real. Que los santos no son solo estatuas de yeso, sino guerreros vivos que combaten a nuestro lado. El Padre Pío no solo había luchado contra el demonio, había aceptado los estigmas, las calumnias y las batallas físicas como una ofrenda, un sufrimiento redentor, para que almas como la de Mateo, décadas después, pudieran ser liberadas. Ricardo, el arquitecto de la lógica, ahora dedicaba parte de su tiempo a dar testimonio.
Él y Elena iniciaron un grupo de oración en su parroquia para padres que enfrentaban crisis inexplicables con sus hijos, enseñándoles el arma que habían aprendido a usar, el rosario, la confesión y la intercesión de los santos combatientes, como el capuchino de Pietrelcina. La historia del Padre Pío no era un secreto vergonzoso de la Iglesia, era su arsenal. Que la intercesión poderosa de San Pío de Pietrelcina, que nunca temió enfrentar al enemigo, proteja nuestros hogares, libere a nuestras familias de toda atadura y nos recuerde que, por más oscura que parezca la noche, la luz de Cristo ya ha vencido. Quédense en paz y que Jesús nos bendiga. ¿Has sentido alguna vez la protección del Padre Pío o de algún otro santo en un momento de dificultad espiritual? Deja tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita.